celtas son una de las culturas más antiguas del mundo, descendientes de los pueblos indoeuropeos, quienes se desplazaron por Europa, pasando por Francia, la península ibérica, hasta poblar las islas británicas, concentrándose en importantes regiones como Irlanda, Escocia, Inglaterra, la Bretaña francesa y Galicia. Las historias y mitos celtas se transmitieron de forma oral, combinándose con prácticas espirituales como la brujería y la magia, constituyendo uno de los pilares fundamentales para la gens celta, siendo sus mitos más populares las hadas y los elfos, que acompañaron al ser humano en multitud de relatos desde los primeros días de la creación del mundo. Es por eso que el día de hoy hablaré de uno de los seres más populares y terroríficos de la mitología celta. Mi nombre es Misterios que y es momento de hablar sobre La Banshee, el hada mensajera de la muerte. Es una de las criaturas más aterradoras de la mitología celta, siendo espectros con la apariencia de mujeres espeluznantes que lloran amargamente, permaneciendo en la espesura de los bosques, apareciéndosele a algún mortal. Con su sollozo anuncian que su muerte está próxima, y en otros casos es una señal sobre la pérdida de algún familiar, el cual todavía no ha recibido la noticia de su deceso. Se dice que las Banshee son almas de mujeres asesinadas o madres que murieron al momento del parto, pero otros ven a esta mujer como un espíritu vengativo que perseguirá a cualquier familia que le haya hecho algún mal, atormentándolos con su grito, el cual produce un sonido similar a uñas que rasgan una pared, siendo capaz de hacer estallar el vidrio. Es entonces que la Banshee se regocijará tras acabar con todos los miembros de la familia. La palabra Banshee es la anglización del irlandés antiguo Ben Sid, que significa la mujer de las colinas o de los montículos. La etimología de Banshee está conectada con los montículos, edificaciones mortuorias que en su interior descansan las personas fallecidas como nobles o guerreros, siendo lugares sagrados para los seres féricos, es decir, las hadas, los trolls, los leprechaun y las Banshee. Existe la variante escocesa de la Banshee, conocida como la Ben Nige, que significa la bandera. En el gaélico escocés está la Ben Sid, que significa mujer de los túmulos féricos o mujer de paz. De las múltiples descripciones sobre la apariencia de la Banshee, es la de una joven y hermosa doncella de cabello naranja o rubio, que lleva un vestido rojo o blanco, que resplandece como el fuego. Siempre al caminar, derrama lágrimas de sangre, pero la descripción más popular es la de una vieja espantosa, delgada hasta los huesos, con uñas muy largas y su mirada refleja dolor y odio. Las Banshee solo aparecen de noche en los bosques profundos, pudiendo escuchar su lamento aunque es imposible verla. La Banshee solo se dejará ver a la persona a quien profetizará su muerte. A veces aparece como una anciana que lava ropa en un río, y de esta emana un charco de sangre. El espectro también podía aparecerse cepillándose el cabello a la orilla de un río. Las Banshee llevan un vestido blanco o gris que les ayuda a perderse y ocultarse en la niebla. Su vestido se desvanece en la parte baja de su cuerpo, por lo que no llega a piernas, dando la apariencia de que flota. Las Banshee son capaces de transformarse en una comadreja, un cuervo, una liebre, un gato y otros animales relacionados con la brujería celta. Se cree que el origen de la Banshee está relacionada con las Cailleach o brujas celtas, otros que se trata de Morrigan, la diosa celta de la guerra, siendo la representación de la destrucción y la venganza, refiriéndose muchas veces a ella como Carrigan o Carrie. Se piensa que la Banshee es producto de los rituales mortuorios irlandeses y escoceses, basándose en las plañideras o Ben Chaunte, mujeres encargadas de llorar a los difuntos y héroes caídos. Esto porque la familia del difunto, como nobles o gente muy importante, no lloraban en público, pues en esa época se tomaba como un signo de debilidad. Muchas de estas mujeres eran profesionales en este oficio, pagándoles buenas sumas de dinero.
Se cuenta que solo las familias de sangre celta auténtica poseían los servicios premonitorios de las Banshee. Solo para las familias que tuvieran apellidos con prefijo O y Mac, como los O'Neill, O'Connor, O'Brien, MacGregor y Kavanagh, apellidos pertenecientes a la nobleza irlandesa. Es por eso que cuando se manifestaban varias Banshees al mismo tiempo, indicaban la muerte de alguien muy importante, la mayoría de veces de un rey o un santo. Una de las historias más populares es la del rey Brian Boru de la casa de O'Brien, que junto a sus hombres se preparó para la feroz batalla de Clontarf, la cual tuvo lugar el Viernes Santo del 23 de abril de 1014, enfrentando las tropas de Munster contra los irlandeses de Leinster y los vikingos de Dublín. La noche en que el ejército del rey Brian acampó a las orillas de un río cercano, se apareció Eivil, la Banshee al servicio de la casa de O'Brien, que estaba lavando la ropa de los soldados, tornando las aguas del río en sangre. El rey supo entonces que no regresaría vivo de la batalla. Otra versión cuenta que Eivil se le apareció al jefe irlandés Durlang O'Hartigan, lugarteniente del rey Brian. El hada le rogó que no partiera rumbo a la batalla un día antes. A cambio le concedería 200 años de vida y todo lo que él deseara. Pero Durlang, orgulloso, rechazó su oferta, dispuesto a morir por el rey y sus hombres. Eivil profetizó la victoria por parte del ejército irlandés, pero esta victoria le costaría la vida a O'Hartigan, su hijo y la del rey Brian. La profecía se cumplió y la Banshee aulló de dolor por todos los soldados irlandeses caídos cuando la batalla terminó al atardecer. Así concluye este video. Quiero agradecer a mi gran amigo Juan José Medina Zarate, porque me ha pedido que hablara sobre la mitología celta en mi canal. Muchas gracias. Quiero mandar un saludo al profe Diego Tique, Arnold Estrada y Alexander Ricardo Jiménez. Si te ha encantado el video, regálame un me gusta, compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo video que suba a mi canal. Deja en los comentarios qué tal te pareció el video y qué nueva criatura, personaje y mito quieres que haga en el siguiente video. Mi nombre es Misterios Kev, me despido, hasta la próxima.